Mi nombre es Lailis y sean bienvenidos a mi canal. Mira, el día de hoy te traigo una explicación tipo dummy, política para dummies, para que en la casa entendamos lo que pasó hace unos días con la moción de censura, porque a mí me enerva escuchar a los periodistas en este país haciéndole básicamente lobby a los políticos y dejar que ellos hagan lo que se les dé la gana, como si tampoco fuera con ellos. Es decir, le está pasando por encima de la Constitución y al final usted va a querer defender cierto derecho y no va a poder porque se la pasa defendiendo a quienes usurpan la democracia. La democracia básicamente en su significado no es solo salir a votar por cualquier pelagato que se le ponga encima, sino que la democracia también quiere decir, en pocas palabras, que hay una separación de poderes en el Estado. El problema radica en que básicamente el uribismo últimamente no ha estado respetando esa separación de poderes y hacen literalmente lo que se les da la gana. Así que lo que nos convoca el día de hoy es hablar sobre la moción de censura y la jugadita de Macías, y esto básicamente para que usted en su casa no supiera las cochinadas que están haciendo en el Congreso. Les explico rápidamente. Varios senadores de la oposición citaron a una moción de censura, que además la moción de censura es constitucional, es decir, que se puede hacer y que se puede ejercer. Esto es de llamar a un ministro y hablar sobre su trabajo dentro del sector público. Nosotros consideramos que Holmes lo está haciendo mal, no solo porque está defendiendo a la policía todo el tiempo y en Bogotá hubo una masacre y los defendió, y los militares también actúan como se les da la gana y los siguen defendiendo sin pensar en una doctrina militar, pero de eso ya he hablado un montón de veces y que mamera repetir. El tema es que básicamente esta moción de censura era para hablar sobre unas bases gringas que están en Colombia y que según el ministro Holmes esas bases las autorizó el Congreso, pero el Tribunal de Cundinamarca le exige al gobierno que para tener esa aprobación tiene que pasar por una votación en el Senado, por una votación. Lo que hizo el ministro fue básicamente presentar una carta donde firmaron varios senadores amiguetes del ministro Carlos Holmes y ni siquiera pasó por una votación en el Senado. Así que por eso lo llaman a moción de censura, para hablar del por qué el señor se le dio por autorizar irresponsablemente estas cosas. El tema es que lo citan, pasa la moción de censura y pasa lo que ya todos en la casa vimos, y es que le pasaron por encima de la Constitución. Pero Lailis, ¿cómo le pasaron por encima de la Constitución? Es que no lo entiendo. Te voy a explicar paso por paso, querido amigo. Todo bien, ¿para qué estamos? Resulta que en la moción, por supuesto, tienen que hablar los que citan el debate, y obviamente no van a llamar moción de censura los mismos del partido del gobierno, porque ellos se van a dedicar a defender a Holmes porque es el partido del gobierno. Cuando usted ha visto un traidor uribista, hombre, no, se la van a pasar defendiendo a Holmes. El único traidor que ojalá nunca más vuelva al Congreso se llama Manguito. Arturo Char le pareció una excelente idea poner a hablar dos senadores del Centro Democrático que se pusieran a hablar de cuán maravilloso era el ministro, que lo que le estaban haciendo era terrible, que él era un buen hombre, que era muy trabajador, como si lo que ha pasado en el país no fuera lo suficientemente grave como para que habláramos de su trabajo y no de si es buena persona o no. El senador Jorge Robledo supuestamente tendría una hora para explicar el debate y iba a presentar unas pruebas bastante interesantes de lo que les acabo de mencionar, justamente de esa carta, pero le ofrecieron 20 minutos para que hablara. Y lo más grosero de todo esto, y lo que revuelca nuestra mente y nuestra vida y nuestro país para llevarnos a decir que lo que está pasando es un estado autoritario y que esto va camino a ser una perfecta dictadura tipo uribista. El senador Macías decidió decir: oye, es que el Consejo de Estado ya falló a favor de esto, pasó una proposición para acabar con la moción de censura, y acá hay varias cosas. Según el artículo 135 de la Constitución, la moción de censura se tiene que acabar justamente cuando se vota la moción de censura, o sea, cuando sí se decide si se va o no se va, no con una proposición. No hay una manera legal para acabar con la moción de censura porque es un derecho, porque los senadores de la oposición tenían derecho a preguntarle al ministro por qué había pasado lo que había pasado, por eso habían pruebas, por eso había cuestionario y por eso se tenía que acabar la moción, pero con votación, lo que el Partido Centro Democrático no permitió, lo que el presidente del Senado no permitió. Lo que hicieron fue cometer un delito que se llama peculado, porque ellos saben perfectamente que eso está mal. Y usted me dirá: Lailis, pero ellos son mayorías, pues igual no iba a pasar la moción. Y sí, puede que sí, pero también puede que no. Lo que pasa es que habían muchas pruebas para determinar que el ministro estaba haciendo las cosas mal. Habían muchas pruebas para que nosotros, los ciudadanos, los que pagamos impuestos, nos enteráramos realmente lo que estaba pasando, porque acá el problema es que nunca nos han querido contar la verdad. Acá el problema es que siempre hacen sus chanchullos, y como están idolatrados y allá arriba, tan arriba, que nosotros nos ven como si fuéramos
éramos pues un pedazo de mierda. Estos debates nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Nos negaron la oportunidad a la opinión pública de entender lo que había pasado. ¿Por qué habían tropas gringas en Colombia? ¿Por qué siguen pasándole por encima la separación de poderes? ¿Por qué no dejaron hablar a Robledo? Pues la respuesta es muy fácil. Sencillamente tenían las mayorías, pero querían evitar el escándalo mediático que se podía generar. Y acá un paréntesis gigante, y es que creo que ni siquiera se leyeron el fallo del Consejo de Estado cuando habla de las tropas gringas. El Consejo de Estado dice básicamente que la vía no era la tutela, que miraran otra vía, pero que esa no era la vía. El Consejo de Estado jamás hace un análisis profundo del problema de las tropas gringas en Colombia. En el fallo no hay profundidad, no se tocan cosas de fondo, así que el debate sí se tenía que dar, no como lo dice Macías de ay, ya el Consejo de Estado dijo que no, pues ya, supérenlo. No, se tenía que dar un debate y no se dio, y es inconstitucional lo que pasó en el Congreso hace unos días. Pero más allá de la política para dummies y la explicación que les acabo de dar, vamos a hacer un recorrido por unas excelentes congresistas. Decidí investigar los 58 congresistas que decidieron tirar la Constitución por un balde y pasarle por encima a la separación de poderes, y es acá les traigo esta hermosa lista. Pero no voy a hacer video tan largo, así que no me puse a mirar proyecto de ley por proyecto de ley. Encontré unos cuantos bastante interesantes, pero les voy a contar porque es que esta gente no va a trabajar. Mientras usted se esfuerza, se levanta todos los días, hace su desayuno, va a trabajar, esta gente literalmente no va al Congreso y se gana un sueldo demasiado exuberante de nuestros impuestos y tiene el descaro de mirarnos como mierda. Es que es increíble, de verdad es increíble. Vamos a empezar hablando del presidente del Senado, el señor Arturo Char, que de ese ya hice un video, ya hablamos de este señor. Este señor hace parte del partido Cambio Radical, es de Barranquilla, y todo lo que lleva en el Congreso solo ha presentado 18 proyectos de ley. Estos proyectos, que a pesar de que son muy poquitos, los ha hecho en conjunto, es decir, no es que Arturo se haya sentado a pensar en un proyecto de ley, sino que lo ha presentado en conjunto. Una de las observaciones importantes de Arturo Char es que está siendo investigado por delitos electorales. Corrupción, pues en palabras más, palabras menos, corrupción. El senador Edgar de Jesús Díaz, que es de Cambio Radical, este señor es de Norte de Santander, y todo lo que lleva en el Congreso solo ha presentado 55 proyectos, también con otros senadores, y este señor en Congreso Visible no registra votaciones, lo cual me hace creer que este sujeto no va al Congreso. Carlos Abraham Jiménez, este senador de Cambio Radical, es del Valle del Cauca y ha presentado 84 proyectos de ley. Bueno, más que Char se ha presentado, eso sí, para que nos decimos mentiras. José Luis Pérez es senador de Cambio Radical también, es de Santander y ha presentado 50 proyectos de ley en todo lo que lleva en el Congreso, y solo este periodo legislativo ha presentado 3 proyectos de ley, que puede ser que lo haya hecho en conjunto, pero además 3 por 30 millones de pesos que se ganan mensualmente. Y el país con tantos problemas, hacer 3 proyectos de ley es una canallada, querido amigo. Didier Lobo es senador de Cambio Radical, este señor es del Cesar y ha presentado 40 proyectos de ley. Vuelve y juega para que los haya presentado con los demás, pero este señor no registra votaciones en Congreso Visible, lo cual me hace pensar que no va al Congreso. Antonio Sabarain, el senador del Magdalena por Cambio Radical. Este señor ha presentado 19 proyectos de ley, uno más que Char, uno más. No, pues gracias por tu gran aporte a la sociedad, gracias por tu gran aporte a Colombia. Y este señor es famosísimo por ser borracho. ¿Quién no se acuerda de la borrachera de Antonio Sabarain, marica? La senadora Claudia Yadira Rodríguez de Cambio Radical ni siquiera registra municipio ni departamento, no registra nada. Y en Congreso Visible no hay ni información de la señorita, ni siquiera hay una foto de esta señora, lo cual me hace creer, señora, que yo nunca he escuchado su nombre y seguramente no lo voy a escuchar porque seguramente usted no hace nada, seguramente. Germán Barón es senador por Cambio Radical, es de Bogotá y en todo lo que lleva en el Congreso, que son muchos años, lleva 120 proyectos de ley, y en este periodo que llevamos, ¿no?, que se está ejerciendo, solo lleva un proyecto de ley, uno. Richard Aguilar es senador por Cambio Radical. Este señor es de Santander, lleva 78 proyectos de ley y está investigado por detrimento al patrimonio público, básicamente con el PAE, la comida de los niños. Ve, está siendo investigado por eso, toda una joyita, de verdad. Excelente que la gente que entra al Congreso esté investigada. Luis Granados es senador por Cambio Radical, es de Barranquilla y este señor está desde el 2010 en el Congreso y ha presentado solo 39 proyectos de ley. Señor, ¿usted a qué va al Congreso? De verdad, cuénteme. Y además, como observación, este señor está en una investigación preliminar por nexos con el paramilitarismo. Toda una joyita, ¿verdad? Una joyita. Ana María Castañeda, senadora por Cambio Radical, ella es del departamento de Sucre y esta señorita
ha presentado 64 proyectos en conjunto con la gente de Cambio Radical, pero además tiene uno que me pareció melodía para los oídos. De verdad es que yo creo que se quemó las pestañas esta dama haciendo este proyecto de ley. Esta señora hizo un proyecto de ley para declarar el fandango como patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Y yo no estoy en desacuerdo con que hagan este tipo de cosas culturales. En lo que estoy en desacuerdo es que Colombia pasa por tantos problemas sociales, pero tantísimos problemas sociales, económicos, de salud, para que salgan con estas estupideces. Les pagan para esto. Ahora vamos con los conservadores que le pasaron por encima a la democracia y a la constitución. El primero es Carlos Andrés Trujillo. Este señor es del Partido Conservador, es de Antioquia, y en todo lo que lleva en el Congreso va 17 proyectos de ley, y en Congreso Visible no tiene ni una sola votación. Nora María García es de Córdoba, por el Partido Conservador también. Está desde el 2006 en el Congreso. Desde el 2006 en el Congreso. Y lleva 103 proyectos de ley. Ahora usted me dirá, yo no he escuchado nunca a esa señora, no le he visto ni un debate, no he visto que tenga relevancia política, no sé cómo está ya, pero es que además esta señora tiene procesos o investigaciones por paramilitarismo. Doña Joyita, doña Nora, mira, grábate ese nombre para que nunca tenga que votar por doña Nora. De verdad, doña Norita, esto es grave. Miguel Ángel Barreto es del Partido Conservador del Tolima. Lleva desde el 2014 en el Congreso y solo ha presentado 48 proyectos de ley. 48 desde el 2014. Miriam Paredes. Esta señora es de Pasto, pero además tiene una muy mala imagen, señora Miriam. De verdad que lo que se dice de usted por ahí en pasillitos es bastante triste y bastante grave. Esta señora es del Partido Conservador y tiene una investigación archivada por el Departamento Nacional de Estupefacientes, porque resulta que al parecer hubo un desfalco y por eso la estaban investigando. Doña Esperanza Andrade es del Partido Conservador, es de El Huila, y en todo lo que lleva en el Congreso va 39 proyectos de ley, y en Congreso Visible solo tiene 3 votaciones. Laureano Acuña, él es del Partido Conservador, es del Atlántico, lleva desde el 2010 en el Congreso y tiene tan solo 32 proyectos de ley. Desde el 2010, casi 10 años, el señor David Barguil. Este señor es de Córdoba, es del Partido Conservador y está desde el 2010 también, casi 10 años. 10 añitos allá gastándose el sueldo, bien saben qué, y solo lleva 73 proyectos de ley. En todo lo que lleva en el Congreso, 73 proyectos de ley, un culo. Juan Carlos García Gómez. Este señor es conservador, es de Norte de Santander. Lleva también desde el 2010 y solo ha presentado 54 proyectos de ley. El anterior al menos llevaba 73. ¿Para qué nos decimos mentiras? Este lleva 54. Juan Sami Merek. Este señor es de Pereira, es del Partido Conservador, lleva desde el 2010 en el Congreso y tan solo ha presentado 49 proyectos de ley. Y además, el último proyecto que presentó fue en agosto, parce. Agosto. John Harold Suárez, obviamente es el partido del gobierno, es de Centro Democrático. Este señor es del Valle del Cauca y solo ha presentado 37 proyectos de ley en conjunto. Carlos Felipe Mejías, del Centro Democrático, lleva 104 proyectos de ley desde que está en el Congreso. La observación que tengo por decir de Carlos Felipe Mejías, que es el perro rabioso del uribismo, no tengo nada más que decir. Paola Holguín, Centro Democrático. Esta mujer es de Antioquia, lleva desde el 2014 en el Congreso y solo lleva 106 proyectos de ley. Tiene al menos un poquito más, pero pues no se nos olvida que tu papá está perro. Charito Guerra es del Centro Democrático. Esta mujer es de Sucre, lleva desde el 2014 en el Congreso y lleva 150 proyectos de ley. Pero les digo una cosa, si yo me pusiera a investigar cada proyecto de ley, usted se va a dar cuenta que solo es por joder a los colombianos. Nunca hay un proyecto de ley que usted diga, ay, como piensan en la gente. Y ahorita lo vamos a ver con Mafe Cabal. Ruby Elena Chagui es del Centro Democrático, es de Córdoba y todo lo que lleva en el Congreso ha presentado 68 proyectos de ley. Y esta persona en Congreso Visible solo ha citado 4 veces a debate. O sea, a esta gente no le gusta debatir, nunca cita debate. 4 veces. Paloma Valencia, quien no conoce a Paloma Valencia, doña Paloma Valencia, esta señora es del Centro Democrático, evidentemente, es del Cauca, lleva 126 proyectos de ley y esta señora sí es que es re antidemócrata, súper autoritaria y tiene tintes de dictadora, pero graves. El senador Fernando Araujo por el Centro Democrático, este señor es de Bolívar, está desde el 2014 en el Congreso y ha presentado 124 proyectos de ley, pero el problema es que los proyectos de ley no piensan en la gente, baby, bájate de esa nube. Alejandro Escobar, y usted me preguntará quién es ese, ni idea. O sea, yo conozco varios del Centro Democrático, pero este ni suena ni truena.
es de Risaralda y por lo que vimos en Congreso Visible ha presentado 84 proyectos de ley. Pero ya sé por qué es que no lo conocemos, porque el señor registra 0 votaciones en Congreso Visible, es decir que parece que no va al Congreso. Honorio Enríquez es de El Magdalena y es del Partido Centro Democrático. Este señor está desde el 2014 y ha presentado 116 proyectos de ley. Y según Congreso Visible, la última vez que votó este señor fue en abril. Santiago Valencia es senador por el Centro Democrático. Este señor también fue presidente de la Comisión Primera del Senado. Es de Antioquia, está desde el 2014 y ha presentado 110 proyectos de ley. José Obdulio Gaviria, nuestro José Obdulio, nuestro primito de Pablito Escobar. Él es de Antioquia y está desde el 2014 en el Congreso y ha presentado 53 proyectos de ley. Parece que es el que menos trabaja del Centro Democrático. María Fernanda Cabal, ay Dios mío, esta mujer es del Centro Democrático, ustedes ya lo saben. Esta señora es del Valle del Cauca, de Cali específicamente. Esta señora está desde el 2014, ha presentado 91 proyectos de ley y por lo que vimos en Congreso Visible, la mayoría de proyectos es en contra de los campesinos y a favor de los terratenientes. Esta señora de verdad es un peligro para la sociedad. Ernesto Macías, quien no conoce a Ernesto Macías. José David Name, este señor es del partido de la U, es del Atlántico, está desde el 2006 en el Congreso y en todo este tiempo ha presentado 73 proyectos de ley. 73 desde el 2006. Lleva toda una vida viviendo a costa de nosotros sin trabajar. Y además tiene una investigación preliminar por paramilitarismo. Juan Felipe Lemus es senador por el partido de la U, es de Antioquia, está desde el 2010 en el Congreso y tan solo ha presentado 76 proyectos de ley. José Génico, uno de los familiares, por supuesto, del esposo del que habla el señor Génico, pero ya les hice un video sobre eso, así que se los dejo acá abajo. Este señor está desde el 2010 y ha presentado 40 proyectos de ley en conjunto, ni siquiera el solo, en conjunto, desde el 2010. Y está investigado por corrupción. Werner Zambrano es de Nariño, es del partido de la U, está desde 1998 y tan solo, Dios mío, ha presentado 91 proyectos de ley. Amigo, de verdad, literalmente llevamos pagándole desde que nací el sueldo para que no trabaje, parce. Es decir, que este man en observaciones no hace un culo, parce. Miguel Amin es del partido de la U, es del Atlántico, está desde el 2010 en el Congreso y tan solo ha presentado 53 proyectos de ley. Ah, bueno, y como dato, este año solo ha presentado 2 proyectos. Eduardo Pulgar, senador del partido de la U, es de Barranquilla, está desde el 2014 y solo ha presentado 34 proyectos de ley. Y este señor, como dato, como especificación, está vinculado en una investigación por un caso de sobornos. John Besaile es del partido de la U, es de Córdoba y en lo que lleva en el Congreso ha presentado solo 12 proyectos de ley. Es que este de verdad es que no va. Y además su familia está involucrada por peculado, básicamente corrupción, papi, corrupción. Y por ahí una cosa también que se hablan de paramilitarismo, pero pues bueno. Fabio Amin es del Partido Liberal, es de Córdoba, está desde el 2006 en el Congreso y solo ha presentado 63 proyectos de ley. Ajá, papi, ¿tú a qué vas al Congreso? No, ni para qué te pregunto a qué vas, es que no vas. El señor Lidio García del Partido Liberal, él era el presidente del Senado el periodo pasado, es de Bolívar, está desde el 2006 en el Congreso, desde el 2006 y solo ha presentado 38 proyectos de ley. Lidio, what's up, baby? Ajá, y está siendo investigado por paramilitarismo. Mira, una joyita, una joyita. El señor Edgar Palacio del partido Colombia Justa Libres, es decir, los cristianos, ha presentado 69 proyectos de ley y todos son sobre el cristianismo, básicamente. Eduardo Pacheco es de Colombia Justas Libres, no tengo registro de dónde es este señor. Ha presentado 55 proyectos de ley, es decir, junto con su partido y con otros que son aliados como Cambio Radical, Conservadores y Liberales. Y este señor registra 0 votaciones en Congreso Visible. Señor, ¿dónde está la plática que le damos, hombre? ¿Dónde está la plática? En fin, con todo esto, realmente lo que quiero que ustedes se den cuenta es que le estamos pagando a un montón de gente por no hacer nada. Le estamos pagando a un montón de gente por literalmente ir a calentar silla o ni siquiera ir a calentarla porque no van al Congreso. Estamos desperdiciando nuestro voto. Si nosotros no cambiamos el Congreso, le van a seguir pasando por encima y realmente estoy preocupada porque no sé si vamos a llegar siquiera al 2022 democráticamente. Si de verdad podemos sacar gente honorable, necesitamos ser mayorías en el Congreso y eso representan más o menos 6 millones de votos, así que pues nos toca ponerlo en la pila, si no esta gente se va a seguir robando nuestra platica. Así que pues nada, con todo esto quiero que usted comparta la información para que por todos estos manes sujetos no volvamos a votar, téngalo presente, vote por otra persona, por una persona decente. Y de resto pues nada, si les gustó el video suscríbete acá abajito, me puedes dejar un comentario, un corazoncito, yo a todo el mundo le doy corazoncito y les mando un saludo enorme y gigante. Muchísimas gracias por todo el apoyo, así que nada.